Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 181. Yuki vs Kenjaku. Fuera del salón el cuerpo de Choso voló a gran velocidad. Volando hacia atrás en el aire, se sobresaltó al ver a Kenjaku que se acercaba rápidamente. Desde que Kenjaku se puso serio, ya no era rival para él. En ese momento, Choso sintió la brecha entre el primer grado y el grado especial. Es más, se enfrentaba a un hechicero de primer nivel y de nivel especial como Kenjaku, que había vivido durante 1000 años. Pero mientras aún le quede aliento, no debe darse por vencido. Necesita forzar más la técnica de Kenjaku tanto como sea posible para brindarle más información a Yuki. Mientras Kenjaku muera y pueda vengar a sus hermanos, a Choso no le importa su propia vida. ¿Qué es un poco de dolor? ¿Qué es una calificación especial? De repente, una fuerte voz femenina resonó desde el cielo. Choso, déjame tomar el control. Auge. Yuki saltó desde lo alto del pasillo. Ella puso una mano en su cintura, sus ojos ardían con espíritu de lucha, y el Shikigami detrás de ella flotaba emocionado en el aire. Yuji tiene suerte de tenerte como hermano. Ya has hecho suficiente, dimite. Al oír esto, Choso suspiró aliviado y dijo con calma. Para mi hermano, estas son solo las cosas más básicas. Después de decir esto, se retiró decididamente del campo de batalla. Aunque no sabía por qué Yuki había aparecido tan rápido, ya estaba al final de sus fuerzas. Si se queda aquí obstinadamente, solo se convertirá en una carga. Esperaba que la información por la que había luchado desesperadamente pudiera aumentar las posibilidades de Yuki de matar a Kenjaku. En el momento en que Kenjaku escuchó la voz de Yuki, abandonó decididamente el ataque y se retiró. No esperaba que Yuki apareciera tan pronto. Sin embargo, poder sacar a Choso de la batalla y luchar contra Yuki fue algo bueno para él. Yuki tenía una sonrisa emocionada en su cara. El pensamiento de la próxima batalla hizo que todas las células de su cuerpo hirvieran. Su cuerpo, que no había estado activo durante mucho tiempo, estaba listo para partir. En ese momento, su condición había alcanzado un nivel de perfección sin precedentes. Ella miró al tranquilo y sereno Kenjaku y dijo: ¿Nos volvemos a encontrar, tú, gusano que roba los cuerpos de otras personas? Kenjaku arqueó ligeramente las cejas. Entrecerró los ojos y sonrió. Dijo con voz suave: cambiaste tus palabras tan rápido. La última vez en Shibuya, me llamaste Geto. Yuki extendió las manos y sonrió. Ella dijo: no me culpes, este título te lo dio Kazuma. Si no estás de acuerdo, puedes ir a buscarlo. Kenjaku se quedó atónito por un momento, luego dijo casualmente: entonces soy Kazuma, llámame como quieras. Sin embargo, su corazón no estaba nada tranquilo. Al observar a la mujer segura de sí misma frente a él, Kenjaku calculó rápidamente sus posibilidades de ganar. A juzgar solo por el aura, Yuki claramente no estaba al mismo nivel que Choso. Esta mujer, que ya se había convertido en una hechicera de grado especial hace años, podría ser incluso más poderosa de lo que esperaba. Además, no hay absolutamente ninguna información válida sobre esta mujer. No se sabe nada sobre sus habilidades o técnicas. Lo único que se pudo descubrir es que ella solo recibe un salario pero no hace nada y pasa sus días holgazaneando en el extranjero. Si no tiene cuidado, su vida podría correr grave peligro. Por lo tanto, su mejor esperanza de victoria sigue siendo su dominio abierto. Aunque Yuki ya conoce una de sus técnicas, no sabe absolutamente nada sobre su dominio abierto. Pensando en esto, Kenjaku se rió y dijo: ¿por qué no me preguntaste qué tipo de mujer es mi tipo esta vez?
Habiendo sido cauteloso durante 1000 años, quería tener una conversación con Yuki para recuperar la mayor cantidad de energía maldita posible. Yuki respondió. Eso no es necesario. No me interesa la gente que roba el cuerpo de otras personas. ¿En serio? Es una lástima. Kenjaku fingió estar decepcionado y continuó preguntando. Siempre preguntas a los demás qué tipo de mujer es su tipo. Entonces déjame preguntarte esta vez, ¿qué tipo de hombre es tu tipo? Al escuchar las palabras sin sentido de Kenjaku, Yuki se burló en su corazón. ¿Cree que ella no puede ver que está tratando de ganar tiempo para recuperar su energía maldita? Pero no importa, Garuda detrás de ella tampoco está inactivo y está acumulando masa imaginaria. Por el contrario, ella tiene la ventaja de ganar tiempo. Ella sonrió y se acarició la barbilla. Después de pensarlo un momento, dijo. Si fueras como todo, una persona atrevida, tal vez te miraría 2 veces. Si fueras un hombre misterioso, poderoso y seductor como Kazuma, estaría aún más interesado. Pero desafortunadamente ni siquiera mereces que te mire una segunda vez. Entonces te daré una paliza para que puedas lucir bien. Después de decir esto, las venas de los brazos de Yuki se hincharon y su cuerpo exudaba intenciones asesinas. El Shikigami Garuda detrás de ella rugió de insatisfacción a Kenjaku. La sonrisa en el rostro de Kenjaku se congeló, reemplazada por una vigilancia extrema. Se sentía como si se enfrentara a un enemigo formidable. Ya no se sentía tan tranquilo como cuando luchó por primera vez contra Choso. Kenjaku dijo. A mí tampoco me gustas, así que el sentimiento es mutuo. Mientras decía esto, liberó algunos espíritus malditos sin dudarlo. Con un rugido, un enorme espíritu maldito apareció detrás de Kenjaku. Yuki, sintiendo el aura del espíritu maldito de grado especial, adivinó. Este espíritu maldito fue importado de un país extranjero, ¿verdad? Habiendo vivido en el extranjero durante muchos años, estaba muy familiarizada con el aura de los espíritus malditos extranjeros. Kenjaku presentó con orgullo. Sí, es un espíritu maldito de la India. Puede eliminar todos los obstáculos. Así que debería ser suficiente para hacerte pasar un mal rato. Kenjaku mostró una sonrisa siniestra y se presentó con orgullo. Acaba de revelar su técnica. En ese momento, tanto Yuki como Tengen y los demás que estaban escondidos en el pasillo quedaron extremadamente sorprendidos. ¿Qué demonios está haciendo Kenjaku? ¿Por qué reveló la técnica abiertamente? ¿Podría ser que esto sea otra conspiración suya? Jogo y los demás dijeron con desdén. No importa si es de la India o de China. Mientras sea un espíritu maldito, nunca podrá compararse con nosotros, las maldiciones del desastre. Sin embargo, tengo que decir que Kenjaku es realmente un viejo bastardo y sospechoso. Un ayudante tan poderoso estaba muy bien escondido. TSK. Después de un breve momento de shock, Yuki ya no pudo reprimir la intención asesina en su corazón. ¿A quién le importa esta maldición? La haré estallar de un puñetazo. Cuando terminó de hablar, Garuda detrás de ella cambió a la forma de un balón de fútbol y fue sostenido en su palma. Yuki levantó su poderosa pierna izquierda hacia atrás para acumular fuerza. Esta era una postura de tiro muy estándar en el fútbol. Estallido. Un potente disparo voleó hacia afuera al Garuda, que tenía forma de balón de fútbol. Al ver al Shikigami volar hacia Kenjaku a gran velocidad como una bala de cañón, Choso, Jogo y los demás también se sorprendieron. ¿Qué? El Shikigami de aspecto intimidante detrás de esta mujer en realidad fue utilizado de esta manera. Sin embargo, el aterrador poder que contenía hizo que Kenjaku fuera aún más solemne. ¡Qué fuerza tan increíble! Chapter 182. Bintin Bow. Auge. Con un fuerte estallido, salió un golpe que contenía una masa imaginaria. Ganesha, del que Kenjaku estaba tan orgulloso, en realidad fue atravesado por Garuda. Una niebla de sangre salpicó su rostro y los ojos de Kenjaku se abrieron con incredulidad. ¡Qué poder de ataque más aterrador! El espíritu maldito de grado especial que invocó fue asesinado instantáneamente. ¿Cuál es exactamente la técnica maldita de esta mujer? Sin embargo, Yuki no le daría tiempo para seguir pensando. Sin detenerse, Yuki corrió instantáneamente hacia Kenjaku, que estaba allí parado, a la velocidad del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, Yuki ya estaba frente a él. Yuki dijo. Debes tener curiosidad por mi técnica maldita, ¿verdad?
Está bien decirte que mi técnica maldita es muy simple y brutal. Se llama Furia Estelar. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los presentes en Tombs of Star Palace se sorprendieron nuevamente. ¿Otra técnica maldita revelada? ¿Estas dos personas están locas? Uno primero reveló la técnica de su maldición de grado especial, y el otro fue aún más escandaloso y, de hecho, reveló su propia técnica. Jogo dio una profunda bocanada de humo y preguntó confundido. Si ese es el caso, ¿no significaría que le ha contado a Kenjaku toda la información sobre sí misma? ¡Qué loca! Hasta nosotros, los espíritus malditos, sabemos la importancia de la información. ¿Acaso no lo entiende? Maito también meneó la cabeza, expresando su incomprensión. Era la primera vez que veía a alguien tomar la iniciativa de revelar sus habilidades durante una batalla. Si Kazuma hubiera sido tan imprudente y hubiera revelado su técnica al público, tal vez hubiéramos ganado. Jogo negó con la cabeza y dijo, no se puede tratar a Kazuma como a una persona común. ¿Cuántas técnicas tiene que no conocemos? Incluso si solo tomamos los que ha usado en público, me temo que nos llevaría 10 minutos enumerarlos. ¿No lo recuerdas? La boca de Maito se torció y dijo, parece tener sentido, ¿no es gracias a Kazuma que pueden estar aquí y discutir en este estado medio muerto? Incluso puede utilizar a los muertos para sus propios fines. ¿Quién sabe qué otra técnica increíble tiene? En ese momento, Tengen habló desde un lado. La elección de Yuki es correcta. Aunque revelar sus habilidades la pondrá en desventaja, también obtendrá algunos beneficios. Al hacer un voto vinculante, se puede potenciar el efecto de la técnica maldita al revelarla, aumentando así su letalidad. Es especialmente adecuado para hechiceros como Yuki que utilizan técnicas simples y toscas. Jogo asintió, pensando para sí mismo. Él lo sabía, ¿por qué Yuki haría algo que no serviría de nada? Este viejo monstruo Tengen en realidad sabe algunas cosas. En el campo de batalla el fuerte golpe de Yuki ya había llegado frente a Kenjaku. Como hechicero veterano de grado especial, la técnica maldita de Yuki es muy poderosa, pero su habilidad y experiencia en combate también son incomparables. Estallido. Un fuerte puñetazo que contenía poderosa energía maldita aterrizó firmemente en la mejilla de Kenjaku. La apariencia de Kenjaku fue distorsionada por el aterrador poder contenido en ese golpe. La enorme fuerza del impacto hizo que Kenjaku saliera volando hacia atrás a gran velocidad como una bala de cañón. Un ataque que involucra una masa imaginaria no puede describirse con el sentido común. Dentro de esta enorme barrera vacía, el cuerpo de Kenjaku voló hacia atrás a gran velocidad, completamente fuera de control. Auge. Finalmente, Kenjaku golpeó el borde de la barrera y se detuvo. En la barrera aparecieron densas telarañas y por todo el cielo volaban arena y grava. Kenjaku se sentó en el suelo, sujetándose el estómago dolorido y riéndose de sí mismo con voz ronca. Jaja, ¿esto cuenta como ser golpeado literalmente hasta quedar hecho pulpa? Si no fuera por la barrera instalada por Tengen, tendría que volar en el aire durante un día entero. En 1000 años, esta era la primera vez que se sentía tan avergonzado. Siempre fue cauteloso y cuidadoso, e incluso cuando conspiraba contra Gojo, ni uno solo de sus dedos fue tocado. Pero ahora Yuki lo golpeó hasta llegar a este estado. Miró hacia abajo y vio sus dos brazos rotos. Uno estaba cubierto de sangre y completamente destruido, y el otro no estaba mucho mejor, con solo algunos tendones y piel que lo conectaban. Yuki, a lo lejos, le mostraba una sonrisa provocativa a Kenjaku. Furia estelar, ¿eh? Aunque era muy poderoso, todavía estaba dentro de sus expectativas y no era tan problemático como había pensado. No importa si ella es feliz por un tiempo más. En el momento en que él use su dominio, su muerte estará cerca. Allende, aunque Yuki parecía estar orgullosa y subestimar a Kenjaku, no fue descuidada en absoluto. Ella todavía conservaba en mente el dominio abierto que Kazuma le había recordado. Ahora parecía tener la sartén por el mango. Pero esta lesión no era nada para el maestro de Kenjaku, que sabía usar la técnica maldita inversa. Además, sintió que Kenjaku había recibido el golpe intencionalmente. Quizás Kenjaku solo quería probar el poder de su técnica. Efectivamente, Kenjaku en la distancia ya había curado su brazo roto usando la técnica maldita inversa. Se sacudió el polvo de las mangas y miró a Yuki que tenía delante.
Al ver a Yuki, que parecía una bestia feroz, su corazón se llenó de inquietud. Aunque la técnica maldita de Yuki es simple y cruda, es extremadamente poderosa. Y tal vez no haya límite superior para su poder. Y la cantidad de energía maldita consumida no parece ser mucha. En otras palabras, los espíritus malditos que había recogido en Shibuya no le servirían de nada. Porque no importa cuántos sean liberados, todos morirán instantáneamente. La técnica de manipulación espiritual maldita de Geto está perfectamente contenida por Yuki. Parece que solo puede confiar en otras técnicas para cazar a esta tigresa que tiene delante. Pensando en esto, Kenjaku se rió entre dientes y dijo: ustedes 4 hechiceros de grado especial deberían tener una clasificación, ¿verdad? Aunque no sé cuál es tu rango, definitivamente estás por encima de Geto. Después de todo, incluso una técnica útil de manipulación de espíritus malditos es inútil frente a ti. Yuki respondió bromeando. ¿En serio? Si no me lo hubieras dicho, habría pensado que era la más débil. Después de todo, soy la única chica entre los 4 hechiceros de grado especial, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Yuki analizaba constantemente las habilidades de Kenjaku en su mente. Una batalla de Jujutsu no se trata solo de puro poder, la estrategia y la planificación también son extremadamente importantes. Anteriormente, la técnica que Kenjaku había utilizado para evitar la supernova debería estar relacionada con la gravedad. En el momento antes de que innumerables cuentas de sangre explotaran, las obligó a caer al suelo, reduciendo así en gran medida el daño. Sin embargo, definitivamente no solo posee esta técnica de gravedad. Sin embargo, si una persona posee demasiadas técnicas, esto provocará una carga excesiva en el cerebro. Pero para un tipo como Kenjaku, que ha estado cambiando su cuerpo durante miles de años, no puede saberlo con seguridad. Pensando en esto, la figura de Kazuma surgió en su mente. Hasta ahora, todo el mundo parece haber pasado por alto un punto importante. Kazuma debería tener las técnicas más malditas, ¿verdad? ¿Y cómo puede su cerebro soportar una carga tan grande? Lógicamente hablando, una persona que posee tantas técnicas al mismo tiempo debería haberse convertido en un loco. ¿Cómo lo hizo Kazuma? ¿No es un humano? Chapter 183. Kenjaku's Domain. Es realmente complicado. Yuki no pudo evitar suspirar. En solo un minuto, había consumido más capacidad cerebral que en la década anterior combinada. Después de todo, en el pasado, incluso cuando se enfrentaba a un espíritu maldito de grado especial, no necesitaba preocuparse demasiado. Ella podría simplemente volarlo con un solo golpe, y si un golpe no funciona, entonces usar 2. Pero este demonio milenario, Kenjaku, es tan siniestro. Cuando pensó en el hecho de que él todavía tenía una carta del triunfo escondida, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su columna. Incluso si ahora supiera que la otra parte tiene un dominio abierto, eso solo puede servir como defensa. Entonces la única forma es usar Star Rage para consumir continuamente su fuerza física y reducir su poder de combate después de desplegar el dominio tanto como sea posible. De esta manera, Tengen podría ser capaz de romper el dominio en un minuto. El plan en su mente ya estaba definido. Yuki respiró hondo, apretó los puños y se preparó para atacar de nuevo. Sin embargo, el siguiente segundo palabras frías llegaron a sus oídos. Dios mío. ¡Qué oponente tan difícil! Ya que tanto tú como yo tenemos mucho miedo de nuestras técnicas, ¿por qué no competimos en dominios? Al oír esto, todos quedaron impactados. Las palabras más preocupantes finalmente se habían pronunciado. ¿Está planeando usar su dominio tan pronto? Tengen, que aún no se había preparado mentalmente del todo, tenía algunas gotas de sudor en la frente. El cambio repentino a un enfrentamiento del dominio hizo que Tengen entrara en pánico. Un mal presentimiento vino a su mente. Kenjaku está planeando decididamente abrir su dominio. ¿No demuestra esto que tiene una gran confianza en su dominio? ¿Es cierto que, como dijo Kazuma, Kenjaku tiene un dominio abierto? Pero Hogo y los demás que estaban al lado tuvieron reacciones completamente diferentes. Sonrisas emocionadas aparecieron en sus caras. ¿Por fin ha llegado el momento? Los ojos de Hogo estaban sombríos y una sonrisa malvada apareció en la esquina de su boca. Él preguntó: Anami, Maito, Dagon, ¿están listos? Es hora de irnos. Al ver a Kenjaku cruzar sus manos y comenzar a formar un sello, Yuki se sorprendió.
Esta situación repentina destrozó instantáneamente el plan que acababa de elaborar en su mente. Nunca esperó que Kenjaku no usara la gravedad ni otras técnicas. En cambio, decidió abrir sus dominios con decisión. Tengen. Prepárate. El grito urgente de Yuki llegó a los oídos de Tengen, pero no hubo respuesta. Las palabras espeluznantes se extendieron por toda la barrera. Expansión del dominio. Profusión del útero. Auge. De repente, todo el suelo de las tumbas del corredor estelar comenzó a temblar violentamente. De repente, un enorme pilar se levantó del suelo. La columna estaba cubierta de rostros humanos horribles y retorcidos. Los rostros de estas personas estaban sangrando y llorando, y sus bocas estaban abiertas, pidiendo misericordia. Innumerables gritos de dolor se oían por todas partes, como si pudieran afectar la mente humana. Al mirar su dominio, Kenjaku se sintió emotivo. Este es el movimiento asesino definitivo que ha perfeccionado a lo largo de los últimos 1000 años. ¿Dónde está la barrera de su dominio? En realidad es un dominio abierto. Aunque Tengen estaba preparado, todavía estaba confundido. No esperaba que en este mundo, además de Sukuna, hubiera alguien más con un dominio abierto. Kazuma, lo que dijo es verdad. Tengen miró a Hogo y a los demás con impotencia. Al recordar sus dudas anteriores, no pudo evitar sentirse un poco avergonzado a pesar de haber vivido tanto tiempo. Hogo y los demás también quedaron sorprendidos por el dominio y se volvieron hacia Tengen. ¿Por qué sigues ahí parado? ¿No oíste lo que dijo esa loca? Empieza a destruir el dominio de Kenjaku. Si no rompemos el dominio, ¿cómo podremos subir y vencer a Kenjaku? Originalmente, las 4 maldiciones del desastre habían planeado atacar y sorprender a Kenjaku en el momento en que usara su dominio. Pero cuando vieron el dominio abierto, se dieron cuenta de que no podían avanzar apresuradamente. De lo contrario, incluso si los 4 abren sus dominios juntos, sus dominios serán destruidos desde el exterior por Kenjaku. Por lo tanto, no podrán lanzar un ataque sorpresa. Su dominio abierto es similar al de Sukuna en términos de solidez. Me temo que no podré eliminarlo en poco tiempo. El sudor ya brotaba de la frente de Tengen. Se dio cuenta de que había cometido un grave error de juicio. Con sus habilidades, de hecho es posible romper un dominio abierto, pero había pasado por alto un punto crucial. Es decir, incluso entre dominios abiertos, hay diferencias. Al principio, pensó que incluso si Kenjaku tuviera un dominio abierto, definitivamente no sería tan sólido como el dominio de Sukuna. Pero el hecho es que el dominio de Kenjaku probablemente no sea mucho menos duradero que el de Sukuna. Si a Kenjaku le dan otros 1000 años para crecer, podría tener la oportunidad de convertirse en el próximo Sukuna. ¿Qué dijiste? Hogo y los demás estaban molestos y querían apresurarse y golpear a Tengen primero. Tengen había prometido antes que incluso si el dominio de Kenjaku fuera del tipo barrera abierta, sería capaz de romperlo en un minuto. Pero ahora dice que no se puede resolver en un corto período de tiempo. Entonces, ¿cómo pueden darle una paliza a Kenjaku? ¿No significa eso que Choso fue golpeado por nada? La persona más desafortunada es probablemente Yuki, que está luchando contra Kenjaku. En el campo de batalla Yuki miró el enorme pilar con rostros humanos que colgaba detrás de Kenjaku con una mirada solemne. No hay ningún error, no existe ninguna barrera de dominio, este es un dominio abierto como el de Sukuna. Había llamado a Tengen hace un momento, pero aún no había recibido respuesta. Había perdido toda esperanza en Tengen. Ella había renunciado por completo al plan Tengen en su corazón. Afortunadamente, ella había creído en las palabras de Kazuma. De lo contrario, habría abierto tontamente su dominio para luchar contra Kenjaku. Si lo hubiera hecho, su dominio se habría destrozado y habría entrado en un período de agotamiento. En ese momento caería en una situación irrecuperable. Entonces, ahora, la única manera de lidiar con esto es... nuevo estilo de sombra. Dominio simple auge. En un instante, un pequeño y simple círculo de 3 metros de tamaño apareció bajo los pies de Yuki. Este dominio simple puede resistir eficazmente a los dominios ordinarios. Sin embargo, cuando se enfrentó a la profusión de útero de Kenjaku, ésta se disipaba a una velocidad visible a simple vista. ¡Qué fuerza corrosiva tan fuerte! Yuki estaba extremadamente sorprendido. Pero cuanto más sucedía esto, más le costaba abrir su dominio.
Y Kenjaku, que estaba enfrente, también estaba muy desconcertado. Dominio simple. Yuki no abrió su dominio como esperaba. Pero esto es totalmente inconsistente con su estilo de lucha, ¿verdad? ¿No debería expandir inmediatamente su dominio y luchar contra él? ¿Podría ser que, ella sabía desde el principio que su dominio era de tipo barrera abierta? Kenjaku negó con la cabeza y rápidamente rechazó la idea. Aunque Tengen tiene conocimiento, no es un profeta y no puede predecir su movimiento asesino. ¿Quién podría haberle recordado a Yuki? O tal vez la inteligencia de Yuki estaba más allá de su imaginación, y ella era capaz de detectar algo malo de antemano solo por su propia percepción. Kenjaku dejó a un lado los pensamientos de su mente y una sonrisa siniestra apareció en la esquina de su boca. ¿Y si ella lo supiera? ¿Cree ingenuamente que puede resistirse a su dominio con solo un simple dominio? Después de haber estado planeando durante miles de años, sabía mejor que nadie que, frente a la fuerza absoluta, cualquier estrategia carece de sentido. Ya que no quieres abrir tu dominio, entonces ve y muere. Chapter 184. Simple Domain vs Domain. Mientras hablaba, los rostros aterradores en el pilar detrás de Kenjaku salieron del pilar y volaron hacia Yuki a gran velocidad. El aullido agudo y penetrante parecía tener algún efecto en la mente. El simple dominio de Yuki se comprimía y debilitaba constantemente bajo el ataque de los rostros humanos. El efecto de golpe garantizado dentro del dominio hizo imposible que Yuki lo esquivara, por lo que solo pudo soportarlo. Mirando a Yuki, que estaba en una posición pasiva, Kenjaku dijo burlonamente: ¿Dónde está la presunción de antes? ¿De verdad crees que puedes luchar contra mí solo con este pequeño y simple dominio? Abre tu dominio, no dejes que este tipo de batalla se vuelva demasiado aburrida. Ante el ridículo de Kenjaku, Yuki lo ignoró y abandonó la defensa, pasando a la ofensiva. En lugar de quedarse quieto y esperar morir, es mejor tomar la iniciativa y atacar. Ella sabía muy bien en su corazón que las 4 maldiciones del desastre estaban esperando una oportunidad perfecta para entrar al campo de batalla. En este caso, ella creará esta oportunidad. Envuelta en el simple dominio, corrió hacia Kenjaku a gran velocidad. Al mismo tiempo, para hacer que Kenjaku estuviera menos alerta, gritó: «¡Date prisa! Tengen. Estúpido». Al ver a Yuki corriendo hacia él, Kenjaku ya había anticipado el plan de Tengen. Una sonrisa burlona apareció en la comisura de su boca y dijo: «Solo a ese viejo Tengen se le puede ocurrir una idea tan estúpida en este mundo». Lentamente levantó los dedos y habló con indiferencia: «Soy diferente a él. Emergí de batallas sangrientas, pero Tengen, para decirlo sin rodeos, no es más que un viejo anticuario que se queda en casa». En este momento, dentro del salón Kenjaku ya estaba sudando profusamente y estaba completamente perdido. Estaba a punto de pasar un minuto y todavía no tenía idea de qué hacer. Si Yuki solo confía en el dominio simple, no podrá resistir por mucho tiempo. Si hubiera escuchado las palabras de Kazuma desde el principio y hubiera discutido nuevas tácticas con las 4 maldiciones del desastre inmediatamente, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Solo eliminando su barrera de vacío, tendrá una posibilidad de supervivencia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, solo quedaban unos pocos puntos del simple dominio bajo los pies de Yuki, y pronto sería completamente despojado. En ese momento, lo que le esperaba sería un ataque indiscriminado. Kenjaku se rió a carcajadas y dijo: «Jajaja. No tienes ninguna posibilidad de acercarte a mí. Te haré pagarme 100 o 1000 veces el puñetazo que me acabas de dar». Levantó las manos en alto y, en ese momento, el aura aterradora del dominio se movilizó en sus manos. «Vete al infierno, Yuki». De su boca salieron palabras espeluznantes. El siguiente segundo el aterrador ataque de innumerables espíritus vengativos, acompañado de los rugidos desgarradores de innumerables rostros humanos, cayó de repente. Auge. La poderosa fuerza destructiva provocó que toda la tierra colapsara instantáneamente, e incluso las enormes tumbas del corredor estelar temblaron. El poder de este ataque superó con creces la supernova que Choso había utilizado anteriormente. Mirando a Yuki, quien estaba abrumado por el ataque, Kenjaku se rió en su corazón. Debido al efecto de golpe garantizado en su dominio, ella solo podía soportarlo. Sin la simple defensa del campo, Yuki seguramente quedaría gravemente herido. Sin embargo, el siguiente segundo un dominio como el cielo estrellado se extendió instantáneamente.
El largo cabello castaño de Yuki ondeaba, sus manos estaban en posición de sello y ella estaba parada en el centro, intacta. Detrás de ella había un enorme agujero negro que giraba lentamente. Se tragaba constantemente las diminutas estrellas que lo rodeaban. Al ver esta escena, todos los presentes quedaron en shock. ¿Dominio? Yuki abrió su dominio. Ella, ¿cómo se animó a abrir sus dominios? Tengen abrió mucho los ojos y miró a Yuki con incredulidad. Aunque Yuki sabía que su dominio sería suprimido, ella insistió en abrirlo. ¿Podría ser que ella quiera llevarse a Kenjaku con ella? Un brillo brilló en los ojos de Jogo y estiró el cuello. Aquí viene la oportunidad. En el campo de batalla Kenjaku observó cómo Yuki abría sus dominios para contrarrestar su golpe fatal. Al ver esto, no se decepcionó. Al contrario, su sonrisa se volvió aún más siniestra. Si Yuki no hubiera abierto su dominio, aún podría tener una posibilidad de sobrevivir. Pero desde que ella había abierto su dominio, esta batalla ya no sería un suspenso para él. Auge. Las fuerzas de los dos dominios se enfrentaron constantemente. Al principio, estaban muy igualados, pero pronto Kenjaku renunció a enfrentarse directamente al dominio de Yuki. En lugar de eso, utilizó las características especiales de un dominio abierto para atacar continuamente la barrera exterior del dominio de Yuki desde afuera. Hacer clic. Al ver una grieta aparecer en la parte superior de su dominio, Yuki permaneció tranquila. Ella continuamente inyectaba masa imaginaria en el cuerpo de Garuda. Ella debe hacer lo mejor que pueda para asestar un golpe fatal al dominio de Kenjaku antes de entrar en el período de agotamiento. Pasó un minuto. Kenjaku atacó constantemente la barrera exterior del dominio de Yuki. Sin embargo, Yuki solo podía defenderse pasivamente, sin ningún medio de ataque. La barrera exterior del dominio de Yuki ya estaba cubierta de densas grietas. Parecía que se desmoronaría por completo en el siguiente segundo. Los ojos de Kenjaku brillaron con una mirada fría y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa malvada. Él dijo: "Esta es solo la última lucha antes de tu muerte". Mientras hablaba, ejercía fuerza con ambas manos. Condensó una lanza afilada para perforar la barrera exterior del dominio de Yuki. Estallido. Con un sonido fuerte y claro, el dominio de Yuki finalmente se hizo añicos. Todo se estaba disipando rápidamente. Sin la protección del dominio, la energía negra del espíritu maligno la envolvió nuevamente. De repente, comenzaron a aparecer heridas en su cuerpo. Incluso con el efecto neutralizador del dominio simple, todavía no podía soportar este ataque interminable. Sin embargo, cuando el simple dominio se disipó rápidamente, no hubo pánico en el rostro de Yuki. En cambio, se quedó mirando a Kenjaku frente a ella. Su Shikigami, Garuda, había desaparecido. Es hora de terminar con esto. Has entrado en un período de agotamiento y no podrás usar las técnicas malditas grabadas en tu cuerpo por un corto tiempo. La desaparición del dominio simple será la cuenta regresiva final de tu vida. Yuki, realmente deshonraste el nombre de un hechicero de grado especial y no me satisficiste en absoluto. ¿Y el motivo de tu derrota? Todo se debe a que confiaste demasiado en ese viejo Tengen. Una sonrisa satisfecha apareció en el rostro de Kenjaku. Yuki ahora solo podía usar las habilidades físicas más básicas para esquivar su próximo ataque. Aparte de Toji del pasado, no podía pensar en nadie que pudiera sobrevivir en tales circunstancias. Qué lástima, ella no es Toji. ¿Deshonrar el nombre de un hechicero de grado especial? En serio. Las palabras roncas de Yuki salieron. Al segundo siguiente, las pupilas de Kenjaku se contrajeron de repente. Esperar. ¿Qué pasa con el Shikigami detrás de ella? Incluso si no puede usar su técnica maldita ahora, no debería afectar a su Shikigami. Un mal presentimiento surgió en su mente. Miles de años de experiencia en batallas de vida o muerte le hicieron utilizar inconscientemente una técnica maldita para protegerse. Chapter 185. Four New Domains. Como era de esperar, un aura fuerte vino desde atrás. De repente, al darse vuelta, Kenjaku vio al Shikigami de Yuki, Garuda. Este Shikigami, que estaba lleno de masa imaginaria, era como una pitón blanca gigante, volando hacia él a gran velocidad. Afortunadamente, había preparado defensas de antemano. Con el beneficio del dominio, no sufriría daños fatales. Vamos, esta debería ser tu última lucha, ¿verdad?
Sin embargo, al segundo siguiente, la confusión apareció en los ojos de Kenjaku. Garuda en realidad lo rozó y se estrelló contra el pilar con rostro humano que estaba detrás de él. Su expresión cambió de repente. ¡Qué mujer más astuta y loca! Su objetivo no era él sino el núcleo de su dominio. Así es. Aunque su dominio es de tipo barrera abierta, el enorme pilar con rostro humano detrás de él era su núcleo. También fue la parte más vulnerable. Por eso se quedó allí y no se fue nunca desde que abrió su dominio. Estaba impidiendo que Yuki notara el fallo y lanzara un ataque. Y ahora, lo que más temía había sucedido. Durante la batalla con el dominio de Yuki, su dominio abierto se había debilitado. Si su núcleo fuera golpeado por este Shikigami imaginario, él temía. Auge. En el momento en que Garuda entró en contacto con el pilar, este liberó instantáneamente toda la masa imaginaria contenida en su cuerpo. El extraordinario poder abrió una enorme brecha en toda la barrera. El pilar con rostro humano detrás de Kenjaku tembló violentamente bajo el horrible impacto, luego se partió en dos y se derrumbó. Al ver esto, Yuki se limpió la sangre de la cara, pero las palabras burlonas que había preparado se detuvieron en sus labios. ¿Cómo es eso posible? El pilar había sido claramente destruido, entonces ¿por qué aún existía el dominio? ¿Podría el colapso del pilar solo servir para debilitar el dominio? Maldito dominio abierto, es tan complicado. Puaj, Kenjaku se levantó lentamente, su rostro extremadamente sombrío. Dijo. ¡Qué sorpresa, pero tu visión es demasiado superficial después de todo! Incluso si el pilar se derrumba, aún puedo mantener la existencia de mi dominio. Durante miles de años, he buscado constantemente el progreso, mientras que ustedes, los hechiceros, han permanecido estancados. Hoy en día la brecha es evidente. Muere en la desesperación, desgracia de grado especial. Kenjaku parpadeó y apareció instantáneamente junto a Yuki como un fantasma. Justo cuando su terrible golpe fatal estaba a punto de aterrizar, varios insectos de formas extrañas volaron repentinamente a su alrededor. Kenjaku se sobresaltó. Este es, el insecto Ember. Los insectos de brasas se expandieron rápidamente y luego detonaron instantáneamente. Auge. La inmensa fuerza del impacto envió a Kenjaku a volar. Apenas logrando estabilizarse, Kenjaku miró sus manos quemadas con incredulidad. ¿No es esta la técnica de Hogo? Podría ser que... Auge. Las puertas del corredor de las tumbas estelares se abrieron lentamente. Ante los ojos abiertos de Kenjaku, aparecieron 4 figuras demasiado familiares. ¿Qué? Maito mostró su habitual sonrisa inofensiva, agitando la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kenjaku? HMPH. Hogo refunfuñó, visiblemente molesto. ¿Por qué sigues siendo educado con él? Ataquemos de una vez. A un lado, Yuki exhaló aliviado. Ella curvó los labios y susurró suavemente. Kazuma, realmente eres un hombre confiable. Ahora que las 4 maldiciones del desastre habían llegado para alterar la situación, tenía tiempo suficiente para recuperarse del período de agotamiento. Para entonces, sería el día de la muerte de Kenjaku. Hogo, Anami, Maito, Dagon, ¿cómo es posible? Kenjaku estaba tan sorprendido que apenas podía hablar. Aunque se había preparado mentalmente, verlos allí en carne y hueso lo dejó completamente aturdido. Innumerables preguntas pasaron por su mente. Los había visto morir con sus propios ojos. ¿Cómo podían estar allí de pie, completamente intactos? Además, ¿no se suponía que debían quedar atrapados en ese juego de matanza? ¿Cómo estaban aquí ahora? ¿Por qué lo atacaban? ¿Realmente se habían unido a Jujutsu-Hai? ¿Pero quién en Jujutsu-Hai poseía tal poder? Antes había sospechado de Tengen, pero ahora estaba seguro. Tengen, ese viejo recluso, nunca podría haber orquestado esto. Lo cual significaba que alguien más estaba detrás de ello. Jujutsu-Hai realmente esconde monstruos en las sombras. Kenjaku primero usó la técnica maldita inversa para curar su palma quemada, luego fingió tristeza mientras los miraba. Es maravilloso verte de nuevo. Pero, desgraciadamente, parece que esta vez ya no somos aliados. En el momento en que vio al insecto de brasas, Kenjaku supo. Las 4 maldiciones de desastre ahora estaban del lado de Jujutsu-Hai. ¿Habían estado escondidos todo este tiempo, viendo cómo se desarrollaba todo?
TCH, ha aparecido el único inconveniente de un dominio abierto. Permite la libre entrada y salida. Esto fue un verdadero dolor de cabeza. Finalmente había acorralado a Yuki en una situación desesperada. Pero ahora, en el último momento, sus antiguas piezas de ajedrez habían regresado para arruinarlo todo. Más allá de la ira, Kenjaku también sintió una creciente sensación de malestar. Parecía como si alguien hubiera predicho todo esto. Jogo dijo: TCH. Deja de fingir ser amable. ¿Alguna vez nos has tratado como aliados, aunque sea por un segundo? Chispas saltaron amenazantemente del volcán sobre la cabeza de Jogo, y la temperatura circundante comenzó a aumentar. Kenjaku hizo una pausa por un momento, luego sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Él dijo: Renacer ha madurado tu pensamiento, Jogo. ¿Pero por qué sigues tan impulsivo? Miró secretamente a Yuki, que se estaba recuperando en la distancia, luego se volvió hacia Maito. Entonces, tu propósito aquí no es solo recordar, ¿verdad? Había que enfrentarse a estos 4 alborotadores, rápido. De lo contrario, una vez que Yuki se recupere del agotamiento, todo por lo que ha trabajado se arruinará. Incluso podría acabar rodeado. Maito entrecerró los ojos con una sonrisa y dijo: Vinimos aquí por una razón, Kenjaku. Para darte una paliza. ¿La razón? Nos usaste como peones desde el principio. Al escuchar esto, la expresión de Kenjaku se oscureció instantáneamente. Su peor temor se había hecho realidad. Sin dudarlo, movilizó de inmediato su dominio, lanzando un ataque masivo y abrumador contra las 4 maldiciones del desastre. Al ver esto, Jogo le gritó a Yuki desde la distancia: Oye, loca. Sal de aquí. Es hora del espectáculo de las maldiciones del desastre. Entonces, 4 voces distintas resonaron simultáneamente. Expansión del dominio. Ataúd de la montaña de hierro. Expansión del dominio. La autoencarnación de la perfección. Expansión del dominio. Un mar brillante de ramas en crecimiento. Expansión del dominio. Horizonte del cautivador Skanda. Kenjaku apretó los dientes y dijo: Bien, muy bien. Mira cómo aplasto tus dominios como cáscaras de nuevo. Chapter 186. Domain Self-Destruction. Auge. El bombardeo de los 5 dominios estaba provocando que todas las tumbas del corredor estelar se derrumbaran. De repente aparecieron varias torres volcánicas enormes alrededor de Jogo. Auge. Se produjeron llamas aterradoras y el calor abrasador elevó instantáneamente la temperatura en el aire. Maito tenía una expresión de locura en el rostro. Su boca se abrió de par en par, riendo, y de ella surgieron 3 pares de manitas pálidas. Las pequeñas manos se entrelazaron formando un sello manual extremadamente complejo. Bajo su control, innumerables manos pálidas se condensaron y florecieron como flores de loto. Una mano enorme se extendió infinitamente y se dirigió hacia Kenjaku, que estaba en el aire. Kenjaku, recibe esta bofetada. Anami, que permanecía tranquilamente cerca, convocó innumerables enredaderas desde atrás y las disparó hacia Kenjaku. Dagon no se quedó atrás. De repente, balanceó las piernas y abrió los brazos. Enjambre de la muerte. De repente, innumerables peces gigantes emergieron del mar, cada uno abriendo sus fauces ensangrentadas y mordiendo a Kenjaku. Antes de que Kenjaku pudiera maldecir, Jogo se molestó y le gritó a Dagon: Cuidado. No apagues mis llamas. Maito se rió emocionado. Anami, estás hablando demasiado en serio. Deberías atar a Kenjaku con enredaderas. Cualquier postura está bien. Entonces puedo recompensarlo con una gran bofetada. Frente a los feroces ataques de las 4 maldiciones del desastre y sus burlas, incluso el habitualmente tranquilo Kenjaku casi no pudo evitar maldecir. Si bien las 4 maldiciones del desastre no eran más fuertes que él individualmente, cada una tenía su propio dominio y sus técnicas malditas eran difíciles de manejar. Lo más importante es que todavía no podía entender por qué lo atacaban tan implacablemente. ¿No fueron Gojo y Kazuma quienes los mataron? Y aún así, sus caras estaban llenas de emoción. Su espíritu de lucha estaba prácticamente desbordado. ¿Por qué no fueron tan duros contra Gojo y Kazuma? Inmediatamente desplegaron sus dominios contra él, como si tuvieran un rencor irreconciliable. Como mucho, solo los había utilizado como peones. ¿Era eso realmente tan imperdonable?
Tiene que haber alguien orquestando esto detrás de escena. Por enojado que estuviera, los 1000 años de experiencia en combate de Kenjaku y su profundo conocimiento de las técnicas de las 4 maldiciones del desastre le permitieron apenas mantener su posición. Los efectos de impacto garantizados de los dominios se cancelaron durante el choque. Por ahora, ningún lado pudo dominar al otro. Tengen, escondido en la oscuridad del salón principal, estaba completamente estupefacto. La visión de las 4 maldiciones del desastre luchando contra Kenjaku era increíble. Al principio, había dudado de la autenticidad de la información que afirmaba que Kenjaku tenía un dominio abierto. Entonces, se había negado a creer que las 4 maldiciones del desastre realmente se pondrían del lado de Jujutsu-Hai. Sin embargo, una a una, esas dudas se fueron desvaneciendo a medida que se desarrollaba la batalla. Irónicamente, de principio a fin, Tengen parecía el payaso. Pero en el fondo, Tengen sentía una extraña sensación de satisfacción. Ahora que las 4 maldiciones del desastre se han unido a la lucha, Yuki finalmente tiene la oportunidad de tomar un respiro. Todo lo que tienen que hacer es aguantar hasta que Yuki salga de la fase de agotamiento, y entonces Kenjaku estará acabado. Parece que Kazuma es incluso más misterioso de lo que había imaginado. Olvídate de cómo había convencido a las 4 maldiciones del desastre para que se volvieran contra Kenjaku. Lo más aterrador fue que había predicho cada movimiento de Kenjaku. Este chico es insondable, ya sea en fuerza bruta o en estrategia, Kazuma realmente podía seguir el ritmo de Kenjaku. En términos de inteligencia, incluso podría superarlo. Pero Tengen aún no podía entenderlo. ¿Cómo sabía Kazuma sobre el dominio abierto de Kenjaku? De vuelta en el campo de batalla, la presencia simultánea de 5 dominios llenó toda el área con violenta energía maldita. Los dominios de Hogo y los demás existían dentro de los de Kenjaku, pero Kenjaku hábilmente expandió su dominio lo suficiente como para encerrarlos. Ambos lados se mantuvieron firmes y no estaban dispuestos a dar el primer paso. Aunque Kenjaku era más fuerte que las 4 maldiciones de desastre tanto en poder puro como en dominio del dominio, quedaban todavía 4. Además, su dominio ya había sido severamente dañado por esa loca mujer, Yuki. Su expresión era más sombría que nunca. Todo lo que estaba sucediendo ahora superaba con creces sus expectativas. Al principio, Yuki se había negado a hablar con él directamente. Entonces, las 4 maldiciones del desastre, que una vez habían luchado junto a él, ahora estaban volviendo sus colmillos contra él. Y lo peor de todo es que no se había olvidado de Yuki. Una vez que se recupere de la fase de agotamiento, estará lista para atacar. Lobos adelante. Un tigre detrás. Incluso Hogo y los demás quedaron en shock. Aunque ya habían presenciado el aterrador poder de Kenjaku, verlo pelear en persona era algo completamente diferente. Este monstruo milenario había estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo. Suficiente. Kenjaku rugió. Cuanto más se prolongue esto, peor será su situación. Incluso si puede resistir y destruir todos sus dominios desde el exterior, será inútil. Para ese momento, Yuki probablemente ya se habría recuperado. Tiene que tomar el control del campo de batalla. Su expresión se ensombreció. Es hora de jugárselo todo. Máximo. Uzumaki. Mientras hablaba, un enorme vórtice oscuro estalló detrás de él. Pares de manos aterradoras se apresuraron a salir. Las voces de innumerables espíritus malditos se superpusieron y se extendieron siniestramente por todo el campo de batalla. Estos eran todos los espíritus malditos que había cultivado cuidadosamente a lo largo de los siglos. Puede que no representen una amenaza para Yuki, pero las 4 maldiciones del desastre, esa fue una historia diferente. Kenjaku se burló de Hogo y los demás. ¿No creyeron siempre ustedes 4 que eran superiores a los espíritus malditos ordinarios? Entonces te dejaré morir en sus manos. Con un movimiento de su mano, innumerables espíritus malditos salieron del vórtice. Maito suspiró, mirando la momia encogida que tenía en sus manos. Ah, es culpa de Kazuma por impedirme matar libremente. Mis reservas se están agotando. Hogo sonrió y dijo. ¿Quién puede estar tan loco como nosotros, maldiciones de desastre? Nadie debería poder escapar de CT Burnout, ¿verdad? Los ojos de Maito se iluminaron cuando se giró hacia Hogo con sorpresa. ¿Quieres decir, dejar que todos entren en CT Burnout? Hogo asintió con una sonrisa siniestra.
Maito jadeó dramáticamente, dio un paso atrás y señaló con un dedo. ¿Tú, quién eres? Sal del cuerpo de Jogo. Idiota, espetó Jogo. El dominio abierto de Kenjaku es demasiado fuerte. No podemos ganar en una pelea directa. Pero después de luchar tanto tiempo, casi he llegado a mi límite. Y ese pilar se está haciendo más pequeño. Así que volaré mi propio dominio y lo arrastraré conmigo. Anami y Dagon intercambiaron miradas. Entonces, cuando los espíritus malditos cargaron hacia ellos, levantaron sus manos y formó un sello con la mano. Chapter 187. Everyone enters CT Burnout. Kenjaku, del otro lado, estaba confundido por esta escena. Una observación cuidadosa reveló que los sellos manuales de las 4 maldiciones del desastre habían cambiado. ¿Qué otros trucos se les pueden ocurrir? Hacer clic. Un sonido nítido hizo que los pensamientos de Kenjaku volvieran a la normalidad. Enfocó sus ojos y vio que empezaban a aparecer grietas en las capas exteriores de los dominios de las 4 maldiciones del desastre. Pero no estaba contento. Su dominio ya estaba muy debilitado después de una batalla tan larga. No había forma de poder desintegrar los 4 dominios al mismo tiempo en un período tan corto. La única explicación posible era: las pupilas de Kenjaku se contrajeron. ¿Están intentando detonar sus propios dominios y arrastrarlo con ellos? Una mezcla de conmoción y rabia lo invadió. Durante los últimos 1000 años, ningún tonto había destruido voluntariamente su propio dominio, porque hacerlo lo dejaría indefenso. Y sin embargo, eso es exactamente lo que estaban haciendo. La explosión de sus dominios liberaría una fuerza incontrolable, y su propio dominio quedaría atrapado en el impacto. Si los 4 dominios explotan simultáneamente, su dominio sin duda colapsará bajo la fuerza abrumadora. En un instante, Kenjaku comprendió completamente las intenciones de las 4 maldiciones del desastre. No dejaré que tengas éxito. Kenjaku intentó liberarse de sus dominios, pero ya era demasiado tarde. Grieta. Los dominios negros, con forma de caparazón, se expandieron rápidamente y sus energías se filtraron sin control, como bombas de tiempo a punto de detonar. La cara de Jogo se torció en una sonrisa salvaje. Auge. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Todo el cielo fue tragado por una luz abrumadora. La fuerza de la autodestrucción de los 4 dominios fue completamente incontrolable. Las estructuras circundantes quedaron instantáneamente reducidas a escombros. Incluso la barrera vacía altamente reforzada de Tengen, construida para soportar las fuerzas más poderosas, se rompió en innumerables pedazos. Fragmentos de lo que una vez fue una poderosa fortaleza se dispersaron como un espejo roto por el campo de batalla. La autodestrucción duró 10 segundos completos. Cuando el polvo se asentó, las tumbas del corredor estelar habían desaparecido. Lo único que quedaba era un páramo de devastación. Tengen se encontraba de pie sobre una enorme losa de escombros, mirando la destrucción de abajo con ojos sin vida. El lugar en el que viví tanto tiempo, ha desaparecido. Un profundo suspiro se le escapó. Están absolutamente locos por haber siquiera pensado en esto. Mientras el polvo continuaba despejándose, Kenjaku se incorporó débilmente, con la voz ronca mientras miraba hacia Jogo. Jogo, nunca dejas de sorprenderme. ¿Pero valió la pena? Ninguno de nosotros ganó nada con esto. Las 4 maldiciones de desastre estaban claramente en mal estado. La reacción al detonar sus dominios les había pasado factura. Jogo se limpió la sangre de la comisura de la boca y sonrió con desprecio, mirando su brazo destrozado. ¿No hubo ganancia? Le sonrió a Kenjaku, con un tono de burla en su voz. ¿Por qué te comportas como si no tuvieras ni idea? Estás en el período de agotamiento del CT, ¿verdad? ¿Estás listo para que te pateen el trasero? El rostro de Kenjaku se puso rígido, una visión increíblemente rara para él. Jogo tenía razón. De hecho, había entrado en el período de agotamiento del CT, donde todas las técnicas malditas se volvieron inútiles. Eso significaba que ya no podía usar la técnica de manipulación del espíritu maldito de Geto. Ahora, su única opción era confiar en el puro combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, lo mismo les ocurrió a Jogo y a los demás. Pero eran 4. Mientras Kenjaku aún procesaba esto, un rostro sonriente cubierto de puntos apareció de repente ante sus ojos. Jejeje, puedo oler tu miedo.
Nunca pensé que te vería asustado. Maito se rió a carcajadas. Su puño, con toda su potencia, salió disparado hacia adelante. Estallido. Un puño del tamaño de un saco de arena se estrelló directamente contra la cara de Kenjaku. Sí. Gané. Jogo, fui el primero en golpearlo en la cara. Maito levantó los brazos y giró en señal de celebración. Jogo se estremeció. Ese bastardo, se me adelantó. Pero antes de que pudiera reaccionar, estallido. Un poderoso puño golpeó a Maito, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Kenjaku los miró con el rostro oscuro de rabia. Ya fue bastante malo que Yuki, alguien de su nivel, me golpeara. Pero estos cuatro... Las mismas maldiciones de desastre que una vez controló tuvieron la audacia de humillarlo. Miles de años de existencia continua, solo para terminar siendo acosado de esta manera. En ese momento, Jogo y los demás se acercaron y lo rodearon en una formación triangular. Kenjaku entrecerró los ojos y sonrió. Él dijo: nunca pensé que terminaría peleándome como un matón común. Dime, ¿quién te trajo de vuelta? Jogo respondió con un fuerte puñetazo. Kenjaku se hizo a un lado rápidamente, esquivando el ataque con facilidad. Incluso sin sus técnicas malditas, 1000 años de experiencia en batalla lo convertían en un luchador cuerpo a cuerpo letal. Jogo se burló. ¿Quieres saberlo? Pues sácanoslo. A su señal, Anami y Dagon se abalanzaron desde ambos lados. Estallido. Kenjaku saltó en el último segundo, esquivando por poco el golpe combinado. El suelo donde acababa de pararse se hizo añicos, dejando a su paso un profundo cráter. Mientras Kenjaku se retiraba rápidamente, listo para contraatacar, Maito desapareció. Una voz ronroneó detrás de él. Kenjaku se giró y vio a Maito frunciendo los labios dramáticamente, fingiendo besarlo. Su rostro se retorció de rabia. TSK. Entre los cuatro, Maito era con diferencia el más molesto. Antes de que pudiera tomar represalias, las 4 maldiciones del desastre cargaron contra él a la vez. ¡Bang! 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 El campo de batalla estalló en caos. 4 contra 1, sin técnicas malditas, solo combate físico puro. Kenjaku apenas lograba defenderse. Y la parte más exasperante, el estilo de lucha de Maito era completamente desvergonzado. Trucos baratos. Jugadas sucias. Patadas en la ingle, en el trasero, lo que sea. Kenjaku apretó los dientes, jurando para sí mismo. Si sale de esta, seguramente devolverá todo esto después de multiplicarlo cientos de veces a Maito. Mientras tanto, Jogo y los demás estaban cada vez más alarmados. ¿Por qué sigue de pie? Incluso cuando se enfrentaba a 4 oponentes, Kenjaku se mantenía firme y solo usaba una mano. La furia de Jogo estalló y dijo: bastardo arrogante, tómanos en serio. Tengen, observando desde la distancia, quedó atónito. Una batalla entre 5 seres de grado especial y reducido a nada más que una pelea callejera primitiva. Sin gran jujutsu. Sin técnicas mortales malditas. Solo puños chocando con la carne. Pero entonces Kenjaku de repente dejó de esquivar. Se dejó golpear luego, aprovechando la fuerza de sus ataques, se liberó. Como un fantasma, desapareció de su alcance y corrió directamente hacia Tengen. Sus dedos se estiraron, buscando el contacto directo. La mente de Tengen se quedó en blanco. Si me toca, se acabó. Pero entonces se escuchó una voz familiar. Oye. ¿Te olvidaste de mí? Las pupilas de Kenjaku se encogieron. Yuki se había recuperado. Oh, no. Chapter 188. Abraul. Garuda. Con un fuerte grito, un Shikigami con forma de esqueleto y forma de pitón atravesó el aire y apareció ante los ojos de Kenjaku. El hombro de Kenjaku fue traspasado al instante. Todo su cuerpo fue destrozado. Solo podía observar impotente cómo su mano se alejaba cada vez más de Tengen. Le faltaba un último paso. Tuvo la oportunidad de matar a Yuki. Todo esto fue por culpa de esas malditas 4 maldiciones de desastre, no, la verdaderamente maestra detrás de ellas. En ese momento Kenjaku sintió una extrema falta de voluntad. Ahora, no había esperanza de matar a Yuki o asimilar a Tengen. Incluso su propia vida estaba bajo la mayor amenaza que jamás había afrontado.
Efectivamente, antes de que pudiera detener el vuelo hacia atrás, una voz diabólica resonó detrás de él. Justo ahora dijiste que yo era una desgracia entre los grados especiales. La sangre goteaba de las comisuras de la boca y los ojos de Yuki. El precio de recuperarse forzosamente del síndrome de burnout por TC fue el daño a su corteza cerebral. Además de eso, las heridas de su batalla anterior con Kenjaku la dejaron con el aspecto de un fantasma cubierto de sangre que buscaba venganza. Ante la mirada aterrorizada de Kenjaku, Yuki de repente lanzó un golpe devastador lleno de masa imaginaria. Estallido. La fuerza abrumadora golpeó el cuerpo de Kenjaku. Mientras volaba hacia atrás, se dio cuenta de que el puñetazo le había arrancado uno de los brazos. Misa imaginaria y qué ataque más aterrador. Una fuerte sensación de muerte inminente lo consumió. Si solo tomamos en consideración el gran poder destructivo de la técnica maldita, esta mujer podría ser incluso más aterradora que Gojo. Pero y parecía como si apenas pudiera sostenerse. Con sus agudas habilidades de observación, Kenjaku notó instantáneamente algo inusual. Veo y ella debe haberse liberado por la fuerza del CT Burnout unos segundos antes para detenerlo. ¡Qué mujer más loca! ¿No tiene miedo de que su cerebro se derrumbe por completo y se convierta en una lunática? Considerando su arrebato de dominio imprudente anterior, llamarla loca era un eufemismo. Kenjaku quedó atónito por un momento al ver a esta mujer desesperada que tenía delante. Él dijo: «¿Estás loco? ¿Por qué no te preocupas por tu propio cuerpo?» Yuki sonrió, sus ojos inyectados en sangre se fijaron en él con una emoción incontenible. «Es solo una herida mortal. Obviamente, te daré una paliza primero». Con esas palabras, ella desapareció y reapareció detrás de Kenjaku como un fantasma. Una patada devastadora, impregnada de masa imaginaria, cayó al suelo. Kenjaku apretó los dientes. No tenía elección. Dominio simple. En un instante se formó a su alrededor un dominio de 1 metro de radio. Recientemente, se había burlado de Yuki por usar un dominio simple en desesperación. Ahora, sus roles se invirtieron y era él el que luchaba por sobrevivir. Si no activa un dominio simple ahora, su cuerpo será completamente aplastado por la patada de Yuki. Estallido. La patada tipo látigo de Yuki chocó con el dominio simple. El cuerpo de Kenjaku se estrelló contra el suelo como un meteorito, creando un cráter enorme en la tierra. El dominio simple que acababa de formarse quedó casi destrozado por el ataque. Toshi. Una bocanada de sangre brotó de los labios de Kenjaku. 1000 años. Habían pasado 1000 años desde que sufrió heridas tan graves. Mirando fijamente el rostro ensangrentado de Yuki, Kenjaku gritó en su mente. ¿Por qué no usa la técnica maldita inversa para curarse? Si lo hiciera, finalmente tendría un momento para respirar. Intentó usar su energía maldita pero se dio cuenta de que todo su flujo de energía se sentía cortocircuitado. Sin embargo, la comisura de sus labios de repente se curvó en una sonrisa maliciosa. ¿De verdad quieres luchar hasta la muerte?, preguntó Kenjaku con desprecio. No lo olvides. Este cuerpo pertenece a Geto. Si me matas, este cuerpo desaparecerá. Dudo que Gojo quiera eso, ¿verdad? Antes de que Yuki pudiera responder, ¡bam! El puño de Hogo se estrelló contra la cara de Kenjaku. Cuando Kenjaku salió volando, Hogo dio una tranquila bocanada de su pipa. Hogo dijo: ¿qué demonios es un Geto? ¿O un Gojo? Me importa un bledo. Yuki suspiró. Bueno, las 4 maldiciones de desastre pueden haber estado siguiendo las órdenes de Kazuma, pero al menos la estaban ayudando. Podría dejar que golpearan a Kenjaku un poco más. Además, ¿y la caída de Geto no estaba de algún modo relacionada con ella? Recordó aquella conversación en el pasillo de la escuela. Después de hablar con Geto sobre sus ideales, él desertó al día siguiente. Olvídalo. Deja que las 4 maldiciones del desastre hagan el trabajo. Con ese pensamiento, Yuki se movió para pararse al lado de Tengen, por si acaso. Luego comenzó a curar sus heridas con la técnica maldita inversa. Tengen suspiró. Esta vez, es gracias a ti. Yuki ni siquiera lo miró y dijo: me niego a hablar con alguien cuya mala decisión casi me mata. Si esto hubiera sucedido antes, quizás no le habría gustado Tengen, pero al menos reconoció su importancia. Pero ahora, ella había perdido completamente la confianza en él.
Si no hubiera elegido creerle a Kazuma, habría muerto debido a la incompetencia de Tengen. Desde ese momento, ella se aferraba a los faldones de Kazuma con todas sus fuerzas. La boca de Tengen se torció, pero no pudo replicar. Comparado con Kazuma y realmente parecía tonto esta vez. Y sin Kazuma, toda esta crisis podría haber terminado en desastre. Había prometido romper rápidamente el dominio de Kenjaku, pero había fallado y casi mata a Yuki. Todo porque en el fondo todavía se aferraba a su orgullo. Yuki le lanzó a Tengen una mirada de desprecio y dijo, ¿por qué sigues aquí parado? ¿Esperando a que Kenjaku tenga otra oportunidad de asimilarte? La expresión de Tengen se oscureció. Todo este corredor de las tumbas estelares está en ruinas, ¿a dónde diablos se supone que debe ir? Mientras tanto, la situación de Kenjaku se había vuelto completamente miserable. Sin acceso a sus técnicas malditas, se vio obligado a luchar contra las 4 maldiciones del desastre con nada más que sus manos desnudas. Además, solo le queda un brazo. Este plan es un completo fracaso. Necesita escapar. Estallido. Un puño lo hizo estrellarse contra el suelo otra vez. Antes de que pudiera reaccionar, una risa alegre resonó sobre él. Jejeje tilde. Kenjaku miró hacia arriba justo a tiempo de ver a un sonriente Maito volando hacia él. Las suelas oscuras de los zapatos de Maito llenaron toda su visión. Te piso, te piso, te piso. Maito pisoteó alegremente, una y otra vez. Kenjaku levantó débilmente su brazo restante para bloquear, sus ojos ardían con furia asesina. Pero cuanto más lo miraba, más lo golpeaban Jogo y los otros. Entonces, de repente las comisuras de la boca de Kenjaku se curvaron en una sonrisa siniestra. Finalmente ya había esperado este momento. Chapter 189. Kenjaku de Genius. Técnica maldita inversa. Cuando las palabras salieron de la boca de Kenjaku, el brazo roto y varias heridas en su cuerpo sanaron instantáneamente. Auge. Un poderoso impacto hizo que Maito saliera volando. Kenjaku se levantó y pellizcó el extremo de la sutura en su frente con el dedo índice y el pulgar. Entonces, de repente, tiró, dejando a todos mirando confundidos. Chisporrotear. La parte superior de su cabeza se abrió, dejando expuesto su pálido cerebro a la vista de todos. Durante miles de años, algunos lo llamaron Kamo no Hitoshi mientras que otros lo llamaron Kenjaku. Pero nadie se dio cuenta de que su mayor fortaleza no era apoderarse de cuerpos ni robar técnicas malditas. Era su propio cerebro. Miró a su alrededor, sonriendo suavemente. En realidad, tengo un gran movimiento definitivo. Al escuchar esto, las expresiones de las 4 maldiciones del desastre cambiaron instantáneamente. Se retiraron con cautela decenas de metros. No había forma de evitarlo. La acción repentina de Kenjaku era demasiado aterradora. ¿Por qué abriría la cabeza en medio de una pelea y anunciaría casualmente un movimiento definitivo? A lo lejos, Yuki abrió mucho los ojos y un mal presentimiento le recorrió la columna. Un agujero negro se formó silenciosamente detrás de ella, atrayendo continuamente masa imaginaria. Se suponía que sería su última carta de triunfo, pero ahora parecía innecesaria contra Kenjaku. Aún así, siempre era bueno estar preparado. Bajo las miradas atónitas de la multitud, la suave y falsa sonrisa de Kenjaku se torció de repente. Se transformó en algo cruel y trastornado. Tengen frunció el ceño. ¿Un movimiento secreto? ¿Podría haber escapado ya del período de burnout del CT? De lo contrario, no importa cuán poderoso sea su ataque, todavía dependería de sus técnicas malditas. Kenjaku se estaba volviendo más difícil de leer, y era posible que se hubiera liberado del burnout del CT en un tiempo récord. Soplo. Los 5 dedos de Kenjaku se curvaron en garras y de repente llegaron a su cerebro. Luego, con un movimiento enfermizo, despegó un pequeño trozo. Ante las miradas atónitas de todos, utilizó la técnica maldita inversa para restaurarlo instantáneamente. Jogo quedó atónito. ¿Técnica maldita inversa? ¿No estaba él en el período de burnout del CT como él? Jeje, mientras se cosía la cabeza, Kenjaku sonrió oscuramente. Estoy seguro de que todos aquí saben que el agotamiento por TC se produce porque el cerebro, frágil, no puede soportar una carga potente. Y entonces entra en acción un mecanismo de autoprotección.
Un hechicero capaz de alcanzar el nivel de grado especial tiene una fuerza de voluntad mucho mayor que sus límites físicos. Pero ¿qué pasa si simplemente me quito el cerebro, obligo a la técnica maldita a restaurarse y la curo inmediatamente con la técnica maldita inversa? En ese momento, un vórtice enorme apareció de repente detrás de él. Todos lo reconocieron instantáneamente. No era otra que la técnica maldita de Geto Suguru, Máximo Uzumaki. Yuki, comparado con tu lucha imprudente y desmoralizante para liberarte del agotamiento CT, mi método es muy superior, ¿no crees? En términos de talento, supero a todos los de tu preparatoria Jujutsu, excepto a Gojo. Más que eso. Yuki, aún eres solo una niña comparada conmigo. La risa maníaca de Kenjaku resonó por las tumbas del corredor estelar. Todos contuvieron la respiración. Este lunático había ideado un método tan aterrador con solo observar cómo Yuki se había liberado por la fuerza del CT Burnout. Esta técnica solo era posible para alguien lo suficientemente loco como para abrirse el cráneo. El vórtice detrás de él no era una ilusión. Estaba claro. Kenjaku realmente había escapado de CT Burnout. Tengen quedó conmocionado hasta los cimientos. Hace cientos de años, sintió que este hombre, Kenjaku, tenía un talento extraordinario. Pero él nunca se había imaginado esto. Yuki frunció el ceño. Algo no encajaba, pero no podía identificar qué exactamente. Ignorando sus burlas, ella saludó con desdén, sin impresionarse. Ella dijo: está bien, eres increíble. ¿Feliz ahora? Has vivido 1000 años, y un joven como yo casi logró matarte. ¿Y todavía te ríes? Si pudiera usar la expansión de dominio, te habrías unido a Geto hace mucho tiempo. Kenjaku pensó que era impresionante, pero Kazuma aún así lo engañó. Tal vez Kenjaku ni siquiera se había dado cuenta de que todo esto había sucedido debido a las palabras de Kazuma. Mientras hablaba, el agujero negro detrás de ella seguía creciendo en poder. Kenjaku ignoró a Yuki y en su lugar se volvió hacia Maito con una sonrisa. Dijo: ahora que lo pienso, debería agradecerte por tu transformación ociosa. Maito parpadeó, confundido. ¿Qué quiere decir? ¿Hay algo que no haya desbloqueado por completo en su propia técnica maldita? Al segundo siguiente, el vórtice detrás de Kenjaku se expandió a un ritmo alarmante. En un abrir y cerrar de ojos, la mitad de las tumbas del corredor estelar fue tragada. Un aura aplastante y aterradora surgió del vórtice. Retiro. El repentino rugido de Jogo resonó. Las 4 maldiciones del desastre se retiraron inmediatamente a toda velocidad. No sabían qué técnica estaba a punto de desatar Kenjaku, pero su mera presencia no tenía precedentes. Kenjaku extendió los brazos y se elevó lentamente hacia el cielo. Su túnica ondeaba sin viento. Tengen, tus tumbas del corredor estelar ya se están pudriendo. ¿Por qué no te ayudo a renovarlas? Tan pronto como habló, agitó violentamente los brazos. Un vórtice colosal envolvió el cielo. Jogo y los demás observaron mientras el enorme vórtice descendía, con expresiones sombrías. Sin dudarlo, Tengen utilizó lo último de la energía de su barrera vacía para crear un escudo protector a su alrededor. A medida que el vórtice se acercaba, todos se prepararon para el impacto. ¿Podría la barrera de Tengen resistir un ataque tan abrumador? Sin embargo, en el momento en que el vórtice tocó la barrera y no pasó nada. Todo permaneció en calma. Pacífico. Ni siquiera se podía ver un indicio de fluctuación de energía maldita. Jogo se rascó la cabeza, desconcertado. Espera, ¿la barrera de Tengen es tan fuerte? Acabo de neutralizar el movimiento definitivo de Kenjaku. Kenjaku dijo: todos, espero con ansias nuestro próximo encuentro. Todos levantaron la cabeza instintivamente. De alguna manera, a Kenjaku le habían crecido un par de alas de carne. Maito jadeó, señalándolo con un dedo tembloroso. Él me mintió. ¿No era esto simplemente una aplicación básica de transformación inactiva? ¡Qué truco! Una sonrisa burlona tiró de los labios de Yuki. Detrás de ella, un enorme agujero negro comenzó a elevarse. El Kenjaku Kewia se quedó paralizado de repente y se giró horrorizado. Allí, en el cielo, un sol en miniatura de color negro tinta se estaba formando lentamente. La sola visión envió una ola de puro miedo mortal a través de su cuerpo. ¿Es eso y un agujero negro real?
En realidad poseía una técnica tan aterradora. La voz de Yuki flotó por el aire. Déjame mostrarte lo que realmente significa destruir el mundo. Chapter 190. Kenjaku Stilla Live. Este movimiento también se llama Ultimate Star Rage. Es el movimiento definitivo de Yuki. Nunca lo ha usado desde que dominó esta técnica. Ahora, dejemos que Kenjaku experimente su poder. El agujero negro estaba suspendido en el aire, sin tocar el suelo, pero había creado a la fuerza un enorme y profundo pozo. Todo el cielo perdió su luz temporalmente. Loco. Jogo y los demás miraron el agujero negro detrás de Yuki y sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. Incluyendo Tengen, todos se retiraron y se escondieron. La compresión de la masa absoluta forma instantáneamente un agujero negro de densidad ultra alta. Todos los objetos y seres vivos, incluso la luz, serán completamente absorbidos. En ese momento, a Kenjaku solo le quedaba un terror desbordante. Agitó sus alas de carne como un loco, con un solo pensamiento en mente. Escapar. Nadie puede soportar este agujero negro. No malgastes tus esfuerzos. No se me ocurre ninguna forma de evitar este ataque excepto el Kamui de Kazuma. La gravedad, la masa y el tiempo dejarán de existir en este momento. Las palabras juguetonas de Yuki vinieron desde atrás. De repente, Kenjaku bajó la cabeza y vio una aterradora sombra negra apareciendo bajo sus pies. La poderosa succión pareció arrastrarlo al abismo del infierno. Todo a su alrededor cayó en una oscuridad absoluta, y el único sonido en sus oídos era la voz burlona de esa maldita mujer. ¿Y ahora qué? ¿Soy yo, un niño, más loco que tú? Preguntó Yuki. En ese momento, Kenjaku se quedó completamente sin palabras. Los edificios de tierra de las tumbas del corredor estelar quedaron reducidos a cenizas. El lugar subterráneo se sacudió violentamente y el aterrador agujero negro con luz blanca parecía no tener fondo. La barrera vacía de la que Tengen e incluso todo el Instituto Jujutsu estaban tan orgullosos ya no existía. Auge. En ese momento el mundo quedó eclipsado. En ese momento solo se oía un rugido interminable en sus oídos. Después del fin del mundo, la cúpula rota de las tumbas del corredor estelar proyectaba una luz solar deslumbrante, que contrastaba con la devastación en el suelo. Por primera vez en cientos de años, las tumbas del corredor estelar, que nunca habían visto la luz del sol, dieron la bienvenida a la luz. Había un silencio absoluto alrededor, como si la brutal batalla que acababa de ocurrir nunca hubiera ocurrido. En ese momento no había rastro de Kenjaku. Yuki se arrodilló débilmente en el suelo, una sonrisa satisfecha apareció en su pálido rostro. La razón por la que utilizó este movimiento fue porque quería responder a las palabras de Kenjaku. Ella puede aceptar que otros digan que es débil, pero nunca aceptará que alguien sea más loco que ella. El daño que causó fue solo el que pudo controlar. Si se le da suficiente tiempo, incluso podría enterrar toda la tierra con ella. Jogo y los demás salieron lentamente del subsuelo. Asomaron la cabeza y observaron atentamente la escena a su alrededor. Ahora, me temo que incluso las cenizas de Kenjaku han sido esparcidas por ti. Tengen pisó un trozo de grava y suspiró. Con tanto poder, me temo que incluso si a Kenjaku le dan otra vida, no podrá sobrevivir. Yuki sonrió con confianza y dijo, te lo dije, nadie puede sobrevivir a este movimiento excepto Kamui. Jogo respiró aliviado y se sintió mucho mejor. Dijo, ahora que Kenjaku se ha ido, finalmente puedo ir a matar a alguien. ¿Asesinato? Yuki frunció el ceño y miró las 4 maldiciones del desastre con una mirada amenazante. Aunque estoy muy débil ahora, no debería tener problemas para vencerlos a los 4. Maito dijo, Jogo, ¿no puedes explicarte claramente? Jogo agitó las manos y explicó entre risas. No me malinterpreten, recibimos instrucciones de Kazuma de capturar a los oficiales de alto rango y arrojarlos al juego de eliminación para darles puntos a Kazuma y a su equipo. Justo ahora, los 4 habían recibido instrucciones de Kazuma en sus mentes al mismo tiempo. Después de derrotar a Kenjaku, deberían acudir a los superiores. Al escuchar esto, la expresión de Yuki cambió instantáneamente y sus ojos se iluminaron. Ella dijo, ¿ir con esos superiores a matarlos? Llévame contigo. Shinko ya le había contado sobre las decisiones de los superiores. Este grupo de naranjas podridas no tiene ninguna esperanza, ella siempre ha querido destruir a estos viejos sin esperanza.
Cuando eso suceda, crearé un agujero negro directamente encima de sus cabezas. La boca de Jogo se torció. Está loca. Como era de esperar, ninguno de los 4 hechiceros de grado especial de Jujutsu Hai son normales. Como si acabara de recordar algo, Yuki mostró una sonrisa peligrosa y dijo: Tengen, no deberías haber escuchado nada, ¿verdad? Tengen se quedó atónito por un momento, luego sacudió la cabeza con impotencia. Dijo: el mundo del Jujutsu está completamente sumido en el caos. Lo que pasa arriba no tiene nada que ver conmigo. Eres inteligente. Yuki estaba ahora llena de ira. Si Tengen se atrevía a hablar para detenerla, no le importaría usarlo para desahogar su ira. Cuando todos se fueron, se escuchó un leve golpeteo debajo de los escombros silenciosos. Estallido. Bajo la piedra repentinamente apuntalada se encontraba un hombre cubierto de cicatrices. La mitad de su cuerpo había sido destrozado por el aterrador agujero negro. Con la única mano que le quedaba, se sacudió suavemente el polvo del cuerpo. Kenjaku dijo con emoción: ¡qué movimiento asesino más definitivo! Es incluso más loca que yo. Yuki, te reconozco y espero con ansias la próxima batalla. En el último momento de vida o muerte, no tuvo más remedio que utilizar una técnica que no era conocida por el público. Ese es el sistema antigravedad. La dueña de esta técnica maldita es la madre de Yuji, Kaori. En el momento crítico, activó instantáneamente la técnica del sistema antigravedad. En ese momento, no sabía si ese método funcionaría, pero en una situación de vida o muerte, no tenía otra opción. Afortunadamente, hizo la apuesta correcta y sacó la mitad de su vida del agujero negro. Sin embargo, incluso con una operación tan milagrosa, estuvo a punto de morir en el agujero negro. ¡Qué mujer tan terrible! Pensando en esta batalla, Kenjaku no pudo evitar reírse de sí mismo. En miles de años, nunca se había sentido tan miserable. Esta vez ha fracasado por completo y la posibilidad de asimilar a Tengen se ha vuelto muy baja. Con la incorporación de Kazuma, el juego Kuririn probablemente se haya convertido en un juego de matar monstruos y subir de nivel. Gojo será liberado pronto y sus heridas podrían no recuperarse en poco tiempo. Es realmente problemático, pero, Kenjaku respiró profundamente y sonrió con alegría. Es fantástico estar vivo. Habiendo vivido 1000 años, aprecia su vida más que nadie. Cualquier cosa y cualquier plan requiere una vida para realizarse, y también requiere una vida para presenciarlo, ¿verdad? Él no es como esos tontos como Jogo que están dispuestos a morir por sus ideales. El mejor plan en este momento es reagruparse con Sukuna primero, y los planes posteriores se llevarán a cabo en torno a él. Me pregunto cómo estará Uraume.